Bienvenidos todos a este nuevo vídeo en el que he decidido realizar un nuevo proyecto sobre el lore de Tower of Fantasy, por lo que sin perder más tiempo, comenzamos. Tower of Fantasy es un juego post-apocalíptico, pero ¿qué es lo que ha ocurrido para este apocalipsis? Para ello tenemos que remontarnos varios años atrás, en donde la humanidad descubrió un nuevo planeta habitable, el cual llamaron Aida, y decidieron enviar una nave espacial para colonizarlo. Tras varios siglos de colonización, se descubrió un cometa muy especial llamado Mara, que contenía una misteriosa y potente energía, la cual llamaron Omnio. Para poder mantener este cometa en órbita, decidieron construir una enorme torre que produciría un campo de fuerza direccional, convirtiendo el cometa en un satélite, y así poder obtener la energía que desprendía. Este proyecto lo desarrolló una IA superinteligente, y el mismo se le denominó como proyecto Skycrapper. Lo que la humanidad no sabía es que su avaricia les traería una gran catástrofe, que junto de la radiación de esta energía destruiría casi toda la civilización de Aida. Entre el caos, se desarrolló una organización de investigación llamada Hycross, que con el paso del tiempo consiguieron desarrollar un supresor para que la humanidad contrarrestara la radiación, además de continuar investigando el Omnio, evolucionando los campos de mutaciones, generador de energía y manipulación temporal. Este supresor necesita de energía Omnio para poder funcionar, y por ello esta energía los tiene condenados. Además, la muerte no es el único destino de la radiación, pues las mutaciones están a la orden del día. Con el tiempo, nació otra organización llamada los Herederos de Aida, los cuales culpaban al Omnio de todos los desastres, y con mucha razón. Estos se oponen con todas sus fuerzas a Hycross y su único objetivo es destruir la torre y liberar a la humanidad de la radiación. Por lo que aquí tenemos dos bandos: Herederos de Aida, aquellos que desean salvar al planeta destruyendo la torre y liberándolo de la energía del Omnio, y los Hycross, aquellos que desean seguir con sus investigaciones y como consecuencia cargarse el planeta. Aquí es donde nosotros comenzaremos nuestra aventura, en un momento en el que buscamos Omnio para sobrevivir a la radiación. Aparte de esto, poca más información he podido localizar al respecto que sea consistente, pero sí he encontrado cosas como que a los personajes como nosotros se nos denomina como nómadas, o la historia principal de cada uno de los personajes. Pero informaros de esta se podrá considerar un spoiler, por lo que lo dejaré para el siguiente vídeo. Por último os aviso de que el día 11 es la salida del juego. No se tiene claro si será a las 2 am o a las 8 am, pero igualmente me tendréis por Twitch en ambos horarios, haciendo el directo y jugando con total tranquilidad al juego, puesto que me voy a enfocar en su lore y a disfrutarlo. No olvidéis darme un like si te ha gustado y suscribirte para apoyar mi canal. Así que nos vemos en mi canal de Twitch o en el siguiente vídeo. ¡Chaito!